Good morning, my family. Bon dia, minha famiglia. Buongiorno, famiglia mia. Calimera y cogneniamo. Bos dia, minha famiglia. Bonjour, ma familia. Pues, buenas tardes, mi familia. Estamos aquí nueva vez dando las gracias a Dios por tenernos este domingo con todos ustedes. Esperamos que estén todos bien. Hoy le traemos un programa con mucho contenido deportivo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la sociedad, sobre la convivencia, ¿no?, social en nuestra República Dominicana. Y queremos dar las cinco noticias en 5 minutos. Espero que este sea su programa, que le agrade mucho, que le den a me gusta y pueden también compartirlo en sus redes, dándole las gracias porque seguimos creciendo. Somos ya, como le habíamos dicho, más de 300 y ahora vamos a esperar a que nuestra familia se haga más grande. Bueno, familia, pues comenzando el programa, hoy tengo un poquitito de distracción porque tengo el mouse que tiene algunos inconvenientes, me ha dado unos problemitas y quiero corregirlo. Pues nada, hoy le decimos en el santoral, mi familia, que, a ver, bien, en el santoral de hoy, familia, le comentamos que hoy es día de San Gregorio Magno, de San Aigulfo y San Sándalo. Así que muchas felicidades a todas las personas que se llamen Gregorio, que se llamen Aigulfo y Sándalo. Pues en las efemérides tenemos, mi familia, que un día como hoy, en el año de 2009, Michael Jackson fue sepultado en el cementerio de Forest Lawn de la ciudad, en la ciudad de Los Ángeles, en California. 70 días después de su muerte. También queríamos decirle que en la escuela de Berlán, pienso que esta es una ciudad rusa, ¿no? En el año 2004 ocurrió una masacre donde la fuerza de seguridad rusa mataron a 335 personas en esta operación para liberar unos rehenes que tenían. 1864 ocurre una explosión en una fábrica de Alfred Nobel para elaborar glicerina. Este es un elemento fundamental para la producción de dinamita. En el año de 1821, un huracán llega a Nueva York, en Estados Unidos. Este ha sido el único registro que se ha tenido de un huracán en esta ciudad. En el año 1821 también en la región de Chiapas, en la actual Ciudad de México, se declaró la independencia de España. Esto fue cuando declararon la independencia a España en el año de 1821 en Chiapas, una ciudad de México. En el año de 1791 también, familia, se proclama la primera constitución escrita en Francia. Esta fue la primera constitución que fue proclamada en nuestro vecino país, Francia. En el año de 1783 finalizó oficialmente la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos con la firma del Tratado de París entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. En 1189, este rey Ricardo Corazón de León fue cuando fue coronado rey en la abadía de Westminster, esto en Londres, Inglaterra, y
En el 32 dice, no, esto no puede ser. Bueno, pero esta es una de las efemérides que dice, se escribe en México, los primeros documentos de América. Esto fue cuando la proclama de México. Pues vamos a decirle también mi familia algunas de las frases. Este gran escritor y poeta dramaturgo alemán, Goethe, escribió: actuar es difícil, actuar es fácil, pensar es difícil, actuar según se piensa es aún más difícil. Pues esto tenemos, mi familia. En las efemérides, la frase del día, Oscar va a estar con nosotros dentro de un rato, está con unos amigos. Edwin ya está tratando de ponerse en contacto con nosotros, esperemos que ya esté a tiempo. Me dijo que dentro de unos minutitos estaba con nosotros. Pues familia, entramos en materia con lo que le había comentado. Bueno, aquí tenemos a Edwin y vamos a saludarlo para que nos salude nuestro hermano Edwin desde Estados Unidos. Buenas tardes, hermano Edwin, ¿cómo está? ¿Cómo se siente desde Estados Unidos? Muy bien, mi hermano Rudy. Estamos aquí hoy en casita por el momento, haciendo tiempo luego del encuentro con ustedes. ¿Cómo está? Ya. Luego del encuentro con ustedes, entonces tendré una salida con la familia. Hoy es domingo de familia. Así es. Claro. Pues iba a decirle que hoy estamos comentando, ¿no? Vamos a hablar sobre la sociedad dominicana, de cómo se mantiene. Si alguna persona de nuestros queridos televidentes que nos están viendo quieren hacer algún comentario sobre nuestra opinión, pues lo pueden hacer. Si quieren hacer alguna crítica, si quieren una sugerencia o lo que sean, pues se comunican con nosotros a nuestro teléfono 684-626-6374 y lo ponemos en directo. Edwin, hoy tenemos mucho contenido de deporte. Ya vi que me tenía tuve el día entero. Bueno, Edwin está como frisado. Ya se pondrá de nuevo. Pues miren, familia, quería comentarles sobre nosotros, los dominicanos, sobre nuestra hermosa patria. Lamentablemente vivimos en una época, por decir así, o en un estado de sitio en República Dominicana, donde la sociedad no tiene credibilidad bajo ninguna circunstancia. Nosotros, los ciudadanos, queremos tratar de tener confianza, de poder salir a la calle, de tener confianza, de poder tratar con las personas, pero no se sabe cómo tratar, porque lamentablemente nuestros políticos desde hace mucho tiempo, y le puedo decir, desde que Balaguer dijo, no recuerdo si fue por allá por el año 1986, 87, 88, algo así, cuando le preguntaron a Balaguer, le dicen, doctor, pero en su país se macutea mucho, ¿no? Y él le dijo, bueno, en su gobierno hay mucha corrupción. Y Balaguer le respondió, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. O sea, él era muy serio, pero los demás eran unos bandoleros, unos ladrones, unos sinvergüenza. Y eso se aplaudió mucho. Cuando le dijeron a Balaguer luego, mire, los empleados públicos dicen que van a hacer huelga porque es que usted no le aumenta. Balaguer le respondió, ellos no necesitan mucho aumento porque todos los empleados públicos macutean. Pues eso también lo aplaudió la sociedad. Entonces, lamentablemente de estas situación, de esta frase de personas que deben de guiarnos a nosotros socialmente para mantener una buena sociedad, lo que hacen es inculcarnos cosas negativas para que nosotros mismos hagamos lo que no deseamos, lo mal hecho. Y eso, señores, no se puede. Mira, entró, sí, Edwin. Perdona, Rudy.
siguiendo en contexto con lo que tú explicas, quiero decirle mi punto de vista y lo que he visto a través de los años, es que creo que la sociedad dominicana se ha corrompido de una manera tal que no importa dónde estemos, estamos No, no. marcados. Estamos marcados porque tu propia familia, tu propia persona cercana, miden al éxito de la otra persona por lo que consigue, no cómo lo consigue. Exactamente, por lo que consiguen, no cómo lo consiguen. No cómo lo consigue. O sea, no importa lo que tú hagas, tú hiciste una diligencia. No, Exacto. mi gente. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Lamentablemente, Claro. hay muchas personas en el mundo que son tan pobres, pero tan pobres que solo tienen dinero. Claro, pero mira, pero es que desde así, porque los que nos manejan, este señor, nuestro grandioso presidente, que dijo en varias ocasiones, y está grabado, yo no necesito reelección, yo voy a gobernar 4 años, pero está grabado, donde él Pero lo dijo. Rudy, Y cuando yo gane, se van a dar cuenta y me pueden poner esta grabación. Rudy, Dime. desde que la reelección se ejecutó, que modificaron la constitución de nuestro país, desde que pudieron hacer ese tipo de modificaciones o agregado a la constitución, nadie se ha ido en 4, nadie. No, todo el mundo coge 8 obligado. Es sencillo, que no lo diga, que no lo diga. Bueno, yo veré cuando comience a trabajar si puedo o no reelegirme de acuerdo a como yo vea la situación. Te corrijo en el momento. Simplemente entiendo que ahí el culpable no es él de salir electo. No, él no es el culpable, lo que un charlatán. Somos nosotros. Pero que lo hemos escuchado, lo hemos visto y sabemos que es una persona sin palabra también, igual o más que las otras. Exacto. Y mira, toda la gente que anda detrás de él, pero tú sabes por qué, por cómo nos mantienen a nosotros. ¿Tú crees cuidando su puesto? A esta altura de juego, uno de los pocos países en Latinoamérica donde se va la luz en República Dominicana y no es uno de los países más pobres? Hermano, nosotros somos tan ricos, pero tan ricos, que desde 1492 nos están saqueando y estamos en el 2024 casi. Y aún tenemos. Y seguimos exportando millones para el mundo entero. Y luego, la falta de palabras, como este hombre, como dijo en el discurso, ¿no?, a la nación que dio el 27 de febrero. Ese hombre dio un discurso que parecía que él vive en Alicia en el País de la Maravilla. República Dominicana, Alicia en el País de la Maravilla. Y yo digo, pero ¿cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido de Abinader? ¿Cuál es el apellido? Ese mismo, Abinader. Perfecto, Abinader. ¿Y ese apellido de dónde viene? ¿Su papá quién era? Claro, pero lo que te digo es... Abinader primeramente no fue a un colegio privado, un público, en su vida. No, claro. Abinader nunca fue un niño normal como tú, como yo, como tus hijos, como mis hijos. Nunca fue un niño normal. Abinader no sabe lo que es un hospital de adentro. No sabe lo que trata a un familiar con una cita en el Molga. Abinader no sabe lo que subirse en un motocolcho o pedirle un fiado a un colmadero. Entonces no es una persona común como tú y como yo. No, pero encima, la policía está modernizada. Hay más delincuencia en la policía que nunca. Pero es que ahí ese viene siendo el cuartel de la búsqueda. O sea, cuando ya hablamos de ese departamento, entre ellos mismos, la policía del mundo entero se ayuda, se da la mano. Mientras tanto que la de nosotros, entre ellos mismos se acaban. Entre ellos mismos, porque así como hay basuras dentro de la fila, hay personas que son estrellas. Yo he conocido militares a través de mi vida que son ejemplos. Lo mismo que yo digo, en República Dominicana, un ciudadano sale después de las 8 de la noche a la calle, fuera de su barrio, fuera de su entorno, y no tiene seguridad de con quién estar más seguro, si con los delincuentes o con los policías. Yo te voy a decir algo, hermano mío, porque estamos los dos viviendo fuera de lo que es la isla, pero estamos dentro y quizás más actualizados que muchos que están allá ahora mismo, porque vivimos pendientes de ellos. Estamos a distancia, con un teléfono en la mano, con una computadora y tú sabes, recibiendo
a cada rato notificaciones de páginas locales que nos dicen muchas cosas que allí suceden en la sociedad. Ahora te voy a decir una cosa, yo me voy más lejos. Dentro del mismo barrio, dentro del mismo entorno, tú no estás seguro. Si tienes un anillito puesto, un guillito, una cadena, un aretico, no estás seguro a ninguna hora. No es cierto que llegue un bandido, un criminal y te dé 2 tiros y se vaya por ahí. Mira, ahí vi un video donde grabaron y lo subieron a las redes, Edwin. A un señor lo amarraron con cadena y lo tiraron con un blow al mar en un bote. ¿Tú crees que se puede vivir una situación así? Eso pasó en Boca Chica, Rudy, pero hay que entender algo. Nuestro país, por su ¿qué diría? Su punto geográfico, su ubicación geográfica en el mapa, que estamos en el medio entre, bueno, al lado de Haití, que no tiene ninguna seguridad de frontera, donde todo sucede, y está muy cerca marítimamente de Venezuela y Colombia, digamos. Para ellos es cerca porque tienen brazos muy largos y fuertes. Y tenemos a Puerto Rico, que es la primera puerta de los Estados Unidos, ahí mismito a 90 millas al este. Nuestro país es un puente de estupefacientes enorme. El mundo lo sabe, la DEA lo sabe, el FBI no podemos llegar a esa situación. Y este señor dice que se va a reelegir con su linda cara, que ha hecho un buen trabajo. ¿Y qué trabajo ha hecho? Se va la luz, hay más delincuencia, la comida está más cara. Tú tienes que entender para quién, pero tú tienes que entender para quién. Por lo menos que cumpla con su palabra y no se reelija. Bueno, pero tú tienes que entender para quién él ha hecho un buen trabajo. Para él mismo, para el grupito de él. Para el grupo hotelero, que es lo que es un hotelero de profesión, para su grupito, ha sido perfecto. Para el grupo de inversionistas que él representa, de marca país, ha sido perfecto porque no ha habido ninguna sanción contra ninguna compañía en el país que haya explotado a los empleados, que haya hecho abuso de ninguno. ¿Entendiste? Pues ha hecho un buen gobierno, Rudy. No puede decir que no. Ha hecho un buen gobierno. Sí, para su grupo. Exacto, y eso esa es la situación. La persona tenemos que... La persona que la había metido preso de los gobiernos anteriores, ya todos llegaron a un acuerdo y todo el mundo está en su casa nuevamente, en su oficina. Y con su dinero en los bolsillos como que nada pasó, porque el dinero tuyo, el mío y de nuestros hijos no es importante en manos de ellos. No, es obvio. Es obvio. Entonces, es un buen gobierno. Yo entiendo que sí, que ha sido un buen gobierno para ellos. Y seguirán, porque nosotros, lo que somos más, somos unos imbéciles, porque esa es la palabra. Claro que sí. Nos tratan como imbéciles y seguimos siendo imbéciles. Y nosotros lo apoyamos. Claro, Rudy, porque recuérdate que ya mismo comienza el año de la abundancia. Ahora nosotros nos convertimos en Egipto. En Egipto, cuando el faraón... allá no se acaba nunca la política. Allá la política solamente termina el 16 de mayo hasta el 17 de cuando se acaban los votos. Cuando se acaban los votos. No, cuando suben al gobierno ya el 16 de agosto, ya el 17 de agosto ya están en pre-campaña. Exacto. Pero vuelvo y te reitero, porque los recién nombrados, quieren o seguir escalando o no soltar el peldaño. Eso se ha hecho de costumbre. Eso se ha hecho de costumbre. Ahora, Rudy, yo entiendo que esto que estamos haciendo hoy debe de poner a pensar a los dominicanos, donde quiera que estemos, como familia, como amigos, como seres humanos, como padres. Debemos ser más responsables. Debemos ser más responsables. Fuera, Edwin, cuando vamos a República Dominicana, cuando queremos viajar de vacaciones a nuestro país, a nuestro hermoso país, desde que compramos el billete, desde que estamos pensando en ir y compramos el billete, tenemos un miedo de no saber qué podemos hacer cuando lleguemos allá, dónde vamos a ir, porque la inseguridad que se ve, y desde que tú llegas al aeropuerto, comienzan el macuteo. Rudy, antes de tú llegar, déjame decirte que antes de tú llegar, al comprar el vuelo, el primer yaguazo te lo da el gobierno. El primer yaguazo en los impuestos de tu billete es el impuesto más alto que ningún país tiene sin devolución. E incluso nos cobran un vaina de entrada a nosotros, que somos dominicanos, de que esa es nuestra isla, que estamos regresando a nuestro país, y nos están cobrando un impuesto de entrada. Entonces, tú que estás en España, yo que estoy en Estados Unidos, si nos da la bonanza o algún amigo nos regala un vehículo en buenas condiciones,
si el vehículo no tiene 5 años de fabricación, que sea un vehículo nuevo, no podemos mandarlo para Dominicana, ni siquiera un familiar. No puede. Claro, porque, ¿Por qué? Porque nosotros aquí trabajando seriamente tenemos para comprar un carro del año. ¿Y de qué manera? Pues, ¿De qué manera, Rudy? Mientras tanto, el mundo entero, como África y muchísimos continentes, ellos compran los carros en los junkers y los suben en un barco y los mandan para su país. Claro. Y los reparan allá y andan esos africanos en máquina con nada, con $1,000, $1,500. Pues nosotros no podemos dar ese pequeño lujo. Un privilegio que también es para el país. Porque tú me dices, ok, tenemos que cuidarnos de vehículos que ni siquiera chatarra. ¿Qué es un vehículo chatarra? En Estados Unidos, un vehículo que no cumpla con los requisitos de seguridad. Un vehículo que vaya a envenenar el medio ambiente. O sea, que no pase una inspección. Un vehículo que no sea inspeccionado no debe entrar al país. Pero después que un vehículo cumple, que sea inspeccionado. Buenas tardes, hermano. Disculpa. Buenas tardes, familia de Latinos para Todos. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Florentino. Hey, yo creo que yo soy un locutor en la forma que entro. Ya, vamos a poner otra frase, a decir otra frase de Goethe, este poeta y dramaturgo alemán. Dice: no podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos. Debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos lo ha entregado. Eso dijo Goethe, ese Hoy tengo una reunión con unos amigos que vamos a comer en un negocio IKEA Santo Domingo, y hay uno de ellos viviendo con su hijo, y de verdad que el hijo es un ejemplo, y es eso que tú dices, Rudy, tiene mucho que ver. Me gusta ver cuando los hijos pueden ser ejemplos y sin que los padres hayan querido modelar necesariamente en ellos lo que ellos quisieran, sino guiarlos. Me gusta mucho lo que has dicho en esta frase. A los hijos se les guía y se les deja hacer. Exacto. Y que saludo a mis amigos que ellos van a ver el programa en algún momento. Carlos de Yanira y su hijo joven, adulto también, se llama Lorenzo. Así que muchos saludos de parte de Latinos para Todos. Estamos saludando. Vamos a saludar también a nuestra hermana Brenda Candelario desde Grecia. A Enerida Candelario aquí. Saludo a mi madre que está en San Pedro de Macorís con toda la familia hoy. Están todos reunidos los Mercedes hoy en casa del patriarca allá de Gavino. Gavino, saludos a todos y un abrazo, y sabe que estoy con ellos. A Edwin que se cuide cuando venga a Santo Domingo, porque Edwin tiene como feeling de viajero. ¿Qué te digo? Aunque mi pasaporte haya cambiado de escudo, mi corazón sigue siendo dominicano. Amén. Saludamos también a Enerida Candelario en Palma de Mallorca, Paula de Posteri, nuestra sobrina Gileidi allá en Italia, a Ana Aida Román en el ensancho Sama, Villafaro, ¿no? Villafaro. Saludo al atleta favorito de Oscar Núñez, David Ortiz. Estuvo haciendo un buen trabajo. Promocionando nuestro amado país en el turismo, junto al secretario de turismo aquí en la ciudad de Boston en la semana. Fueron noticias. David se sorprendió al mundo en ese momento, y creo que en el momento que le mandó saludo a Oscar no lo estaban grabando, pero me imagino que sí. Y esta grandiosa frase de nuestro gran filósofo griego Aristóteles, que ya la dije la semana pasada, pero es tan bonita, me gusta mucho, le voy a repetir. Dice: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no resulta ser ciertamente muy sencillo. Posible. Porque siempre nos vamos todos.
Somos muy amigos de la ira, los seres humanos. Pues dice Santo Jerónimo, fue un autor latino que dijo: trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Si supiera que estaba conversando con mi esposa, el tema de cómo el deporte ayuda en contra, pues, de los vicios. No voy a mencionar vicios en específico, pero cualquier cosa o cualquier idea, el deporte y el trabajo y la disciplina ayuda, porque precisamente, o sea, cuando tú estás ocupado, tú no tienes ni tiempo para pensar en disparate. No, claro que no. Pues mira, vamos a Edwin. hablar en esta ocasión que quería comentar. Sí, Edwin, quería decir algo. No, era respeto sobre lo que Oscar decía. Cuando hablamos del deporte, el deporte nos ayuda físicamente, pero también nos ocupa ese tiempo y nos socializa con otras culturas y costumbres. Ahora, claro, leer un libro para el pobre, leer un libro le es más provechoso que echar 1000 carreras. Real. Claro. Miren, familia, la semana pasada habíamos hablado de nuestro querido ido a destiempo, Hilario Lalo Gómez, y le habíamos prometido que le íbamos a hablar algo. Aquí está el compañero de Héctor. De él, para quien no lo conocía. Exacto. Hilario Lalo Gómez, él tenía muy duro, un programa, era muy duro, de televisión llamado Meta Deportiva en el Canal 4 hace mucho tiempo. Cuando no recuerdo, estaba, Rudy, como ahora. Perdón, Edwin. Que lo recuerdo, ahora que veo la foto, lo recuerdo como ahora, era muy fuerte en la Liga Nacional de Baloncesto. El tipo era durísimo, claro. Con lo pues, te comento. Muy duro. Claro. A través de este programa le honramos a él, le honramos a su familia por su buen trabajo en los deportes. Claro, en CDN Deporte tenía el programa, junto a él trabajó también Américo Celado y Julio Castro. Julio Castro fue quien lo encontró cuando murió en su casa, quien dio fallecimiento. Pues nuestro querido Lalo Gómez se distinguió mucho por ser un caballero en toda la extensión de la palabra y un reportero muy productivo y activo. Su tiempo libre se iba, porque él es de Rancho Arriba, era de San José de Ocoa, y en su tiempo libre, los fines de semana, que no estaba haciendo nada, pues cogía para allá en una finquita que tiene un Rancho Arriba ahí junto con su padre. Y aprovechamos para saludar a Héctor Pérez, nuestro ayuda en los deportes, junto con Edwin. El 911, Héctor Pérez. El nuestro 911 en los deportes. Lo felicitamos también porque él nos mencionó a su gran amigo, el sentimiento que sentía realmente por su gran amigo ido a destiempo, Lalo Gómez. Muchas felicitaciones donde quiera que esté ahora a Héctor Pérez. Rudy, yo necesito por favor pedir que si puedes poner las 5 noticias. Sí. Te pongo las 5 noticias y luego vamos a entrar con Edwin en los deportes, pero déjeme decirle que Mahatma Gandhi fue uno de los grandes, de las grandes personas, ¿no? Los grandes pensadores. Y Mahatma Gandhi dijo que lo único malo del ojo por ojo es que no se debe hacer, porque si no el mundo acaba ciego. Hasta el de atrás. Dice, no hagamos el ojo por ojo, porque si no el mundo acabará ciego. Pues sí, Oscar, vamos a entrar con 5 noticias en 5 minutos para que tú ya te dediques a compartir con tus amigos. Seguir compartiendo con tus amigos. Sí, y ya estamos. 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario.
Saludos de nuevo, mi familia de Latinos para Todos. Les tenemos nuestras 5 noticias en 5 minutos y hablaremos de la paz total en Colombia. El congresista Pedro Baracutao de Comunes, que es un partido surgido de las FARC, afirmó que no se logrará la paz total en Colombia si no se implementa completamente el acuerdo de paz de La Habana. Destacó que el acuerdo tiene puntos pendientes como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política de excombatientes. Criticó la extradición de exlíderes de la FARC, que considera un incumplimiento del acuerdo y un obstáculo para la reincorporación. Dijo que el ELN debe creer en la voluntad del gobierno para negociar, pero el gobierno también debe generar confianza cumpliendo lo pactado en el acuerdo con las FARC. Segunda noticia, polémica propuesta del presidente Petro. Seguimos con Colombia. El presidente Petro propuso reducir las tarifas de energía para aliviar la carga de los usuarios. Sin embargo, las empresas eléctricas alegan que tienen altos costos y deudas que no pueden cubrir si bajan los precios. El sector energético acumula una deuda financiera de casi 50 billones de pesos. Afirman que tarifas más bajas aumentarían sus pérdidas. El gobierno alega que las empresas tienen utilidades suficientes y pueden hacer un esfuerzo en beneficio de los usuarios. La propuesta de Petro es disminuir en al menos un 10% las tarifas de energía para estratos de 4, 5 y 6 y un 20% para estratos de 1, 2 y 3. El debate continuará en medio de la difícil situación económica del país y los altos precios para los consumidores. Tercera noticia. Arte con debate, República Dominicana. La obra Colección Primavera del artista dominicano Jorge Pineda muestra a una niña embarazada con uniforme escolar. Provocó debate en redes por viralizarse. Visibiliza la realidad de embarazos adolescentes en el país. Más de 20% de las niñas de 15 a 19 años son madres. La pieza es parte de una exposición homenaje a Pineda en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Según el curador, la obra busca generar reflexión sobre políticas para proteger a menores embarazadas. Otras piezas incluyen dibujos del artista e instalaciones sobre identidad y sexualidad. La muestra forma parte de la 30ª Bienal Nacional de Artes Visuales, que estará abierta hasta diciembre. Cuarta noticia. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un intento de golpe de Estado para impedir que asuma el poder. Dijo que un grupo de políticos y funcionarios corruptos activó un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Acusó a la fiscal general y al aparato de justicia de ser utilizados para dar el golpe. El partido de Arévalo está siendo investigado por supuesta falsificación de firmas. Fue suspendido de forma provisional esta semana a pesar de haber ganado las elecciones presidenciales el 20 de agosto. Arévalo hace un llamado a defender el voto y derrotar a las fuerzas golpistas que buscan mantener la corrupción. Debe asumir la presidencia el 14 de enero del 2024 en medio de esta crisis política. Si pasamos a nuestra última noticia, los sin techo de Sao Paulo, Brasil. Ante el aumento de personas sin techo en Sao Paulo, las autoridades implementaron pequeñas microcasas como solución temporal de vivienda. Son casas de 18 metros cuadrados construidas con contenedores que albergan a familias enteras que perdieron sus hogares. La primera aldea se construyó cerca del río Taité para 20 familias. Se planean 1,000 microcasas para fin de año. Brindan una alternativa frente al limitado espacio de refugios, pero son criticadas por generar guetos. Expertos dicen que se debe mejorar el acceso a vivienda formal. Incluso en las favelas, los arriendos se volvieron muy costosos. Las microcasas son un paliativo, pero no resuelven problemas estructurales como la desigualdad,
la especulación inmobiliaria y la falta de políticas y de viviendas. Estas han sido las 5 noticias en 5 minutos. Deseando que ustedes, si les gustó, se suscriban y les den al botón de like. Muchísimas gracias. Para todos, 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. No, Edwin, pues damos las gracias a Oscar por habernos dado la noticia. Como siempre, Oscar, comiéndosela ahí. Vamos de lleno para el deporte. Vamos a felicitar a Oscar. Muy buena e interesante las 5 noticias. Hablando siempre de toda Latinoamérica, en noticias que nos competen, ¿no? A todos los latinoamericanos. Pues nada, vamos a decir a Abinadel, no se relija, por favor. Y vamos a poner el deporte, Edwin. Esperamos un minutito y ya estoy contigo con los deportes. Venga. Vamos arriba. Vamos. Buenas tardes, amigos televidentes de Latinos para Todos. Señores, Rudy no entró como la conga hoy. Hoy entró Rudy encendido. Ahí tenemos nada más y nada menos. Dándote un poquito, pero déjame, porque no sé cómo vamos a ir. Déjame buscar para ver la secuencia, ¿no? De los videos. Tranquilo, tranquilo. Ahí empezamos de una vez con 2 bambinazos de Juan Soto y Tatis Jr. El número 26 de Soto y el número 21 de Tatis Jr. Eso, mi gente, fue el viernes en la noche. Ayer Soto volvió y se fue para la calle. Tiene 27 bambinazos. Está que no cree en nadie el muchacho, demostrando que es de lo mejor que tiene la MLB en el momento. San Diego, sus aspiraciones están así, pendientes de un hilo. Están muy, muy, muy feos los muchachos, pero al individual, digamos que Gary Sánchez también está encendido. Gary Sánchez se suena un contrato. Ahí está Soto, señores, ahí está sacando a pasear esa pelota contra los San Francisco, los Giants de San Francisco. Soto poniéndole candela a esa pelota, despachando esa pelota hacia el más allá, mi gente. Soto, como decía, Tati Jr. y este jugador, nuestro catcher Gary Sánchez, están teniendo una temporada, no diría de ensueño, porque el equipo no está respondiendo como debería, pero sí una buena temporada. Y sería excelente para cualquier jugador, pero estamos hablando de 2 de los mejores jugadores que tiene la liga. Tati Jr. el año pasado, llamado a ser la cara de la MLB, todos sabemos lo que sucedió. Yo dije aquí que Tati no se frenaba ahí. Ahí lo ven dando jonrones, gozando, disfrutando. Y claro está, no está positivo a esteroides. Como muchos decían que los esteroides batean, que los esteroides la sacan. No, mi gente, no es así. Estamos equivocados. La bola hay que darle, porque ese muchacho está limpio. Y mira dónde está. Por la banda contraria, mi gente, sacando la pelota con una mano. Eso hay que aplaudirlo. Pienso que si no lo traiciona la salud, este muchacho va a tener unos números soberbios. En cualquier momento va a hacer unos números que nadie lo va a poder comparar con ningún otro jugador. Es lo que yo pienso. Lo que yo pienso no es verdad absoluta, pero esa es mi creencia. ¿Entienden? Pero nada. Eso es en el caso de San Diego. Ahora vamos con esta noticia que Rudy no tiene por ahí. Vamos a poner a Jason. Bueno, venimos con Jason
venimos lo que todo el mundo, lo que está en la boca de todo el mundo. Eso está, el mundo entero habla del debut de Jason Domínguez. ¿Se recuerdan de él? El marciano, cariñosamente. Joven que cuando fue firmado a la edad de 16 años era comparado con Mike Trout y con otro grande del béisbol. Ahí está su debut, mi gente. Su primer turno, nada más y nada menos que contra Justin Verlander. Así como lo escuchan. Este futuro Hall of Famer Justin Verlander estaba lanzando contra Jason Domínguez, hay que ir el marciano, y por la banda contraria una vez al segundo picheo, mi gente, la depositó del otro lado. Pero fue una noche histórica para él y para los Yankees, ya que este turno de Jason Domínguez lo consagra como un big leaguer. Estaba en debut este muchacho, estaba diciéndole, yo estoy hecho para esto, nací para esto. A la edad de 20 años y 200 días es el Yankee más joven en dar la bola. En ese momento estamos viendo el video de su padre, su madre, su familia celebrando eufóricamente, y no es para menos, mi gente. Al igual que toda la República Dominicana estaba celebrando, incluyendo los Leones del Escogido, que lo cogieron en el pick número 2 para la Liga Dominicana. Esperemos ver a este muchacho y que no le pongan trabas los equipos de Grandes Ligas y lo dejen jugar y desarrollarse, para que así nuestro público, nuestra gente, vea mucho de Jason Domínguez en la pelota dominicana, que ya todos sabemos que es una pelota que necesita todo jugador para romper el hielo, para sentirse más cómodo, para trabajar, porque el béisbol, mi gente, al igual que cualquier deporte, es muy exigente y exige de demasiada práctica. Tenemos que estar ready para que esto no nos coja friendo tomate, como decían en el campo. O sea, haciendo nada. Florentino, eso es lo que teníamos ahí de Jason Domínguez. Si mal no recuerdo. Vamos a seguir con otra grande. It's caught in center field. The problem is it was caught by a fan and it's a home run. Ahí estamos viendo el más caliente, mi gente. Ahí estamos viendo a Acuña Jr., que se ha comido la MLB en el último mes de pelota. Este tipo no cree nadie. El oso está horrible. No se le puede pichar. El viernes dio 2 honrones, mi gente, en ese partido. Junto a Acuña Jr., junto al primera base, que es el de Héctor. Los Bravos llegaron a 90 victorias. Es el primer equipo este año que consigue las 90 victorias, mi gente. Pero no es para menos. Tiene 5 jugadores que no creen en nadie, con unos números abusivos. Si pudiéramos, nada más pudiéramos hacer un programa de los Bravos de Atlanta aquí, pudiéramos sentarnos tranquilos, hablar de lo que los Bravos están haciendo. Porque la verdad es que los Bravos están bravos, como dice su nombre. Están que no creen en nadie. Tú el que viene se lleva lo de él por delante. Así es, Rudy. Ahí estamos viendo la participación de Osuna en la semana. En ese momento, el viernes, acababa de dar 2 Guay Mimay. 2 Guay Mimay. Está increíble, Osuna, el oso. Pero estamos llenos de deporte, Rudy Florentino. Ahí tenemos no sé, ahí tenemos el cartel de que los Bravos es el primer equipo, como ya decía, en llegar a 90 victorias. Sí, los ya Bravos. lo decía. Así es. Victoria número 90. Así es el primer equipo en toda la liga nacional y americana. Ningún equipo ha llegado a 90 victorias este año, sino los Bravos de Atlanta. Entonces se la pone más difícil a los pobrecitos Padres de San Diego, que están en la Liga Nacional y están cogiendo su lucha. Los Padres están a un hilo, al igual que los Mets de Nueva York, que entregaron los Mets de Nueva York. Pero le tenemos una buena noticia de los Mets de Nueva York, mi gente. Rudy le tiene una noticia grande por ahí de los Metros, y le vamos a decir ya mismo qué está pasando con los Metros, que los encariña. Ahí tenemos nada más y nada menos que Acuña Jr. Acuña Jr. dando un jonrón con base llena para dejar los Dodgers tendidos en el terreno. Héctor, te decía, a mi amigo Héctor, que para mí este es el MVP de la Liga Nacional. Aunque en su equipo
hay 3, 4, incluyendo Freeman, que está por ahí acabando. Para mí, el MVP indiscutible de la Liga Nacional es Acuña Junior. Lo digo hoy, no había hablado de eso, no era un secreto, simplemente me gusta esperar que las cosas se vayan desarrollando más para el final. Y creo que lo que ha hecho Acuña hasta ahora, ningún jugador, aún lo que le quede del año, va a poder superar lo que ya Acuña ha hecho hasta el momento. Entonces, para mí, para Edwin Suriel, Sterling, su favorito para el más valioso de la Liga Nacional es el venezolano de Venezuela, Acuña Junior. Felicidades a Venezuela, felicidades a Acuña por ese gran año, esos números perversos e históricos que está poniendo en las grandes ligas. De verdad que sí, nos sentimos muy contentos y muy felices de lo que está pasando en la joven carrera de Acuña Junior, muy amigo de Tati Junior, de la familia de Tati y de Vladimir Guerrero Junior, que estos muchachos han venido a poner el orden en la gran carpa. Son el tiempo de los juniors, Florentino. Estamos viviendo el tiempo de los juniors. Los seniors ya recogimos las mochilas y solo nos queda mirar lo que los juniors están haciendo. Sí, sí, hermano sí, mío. sí. Así es. Pues vámonos con el otro video que te tenemos por aquí. Bueno, yo creo que me has dejado, si mal no recuerdo, pienso que me ha dejado algo de lo mejor para el final. Claro, Si ahora, mal no ahora recuerdo. venimos con los demás. Si no, nuestra gente Vamos a sabe ver de Latino para Todos video que que tenemos yo aquí. estoy en Estados Unidos y que mi querido productor está en España. Ahí estamos viendo el jonrón de Siri número 25 de la campaña. José Siri, señores, una realidad con los Tampa Bay. De todas las cosas malas que está viviendo el equipo de Tampa, a lo interno, con el caso Franco, que no he querido hablar, ni voy a hablar por el momento. No estoy encubriendo nada, mi gente, de lo que está sucediendo con Franco. Simple y llanamente entiendo que es un tema muy delicado, con muchas ramificaciones, y donde uno no tiene, como dicen, la última palabra para hablar. No podemos opinar de ese caso que está siendo tratado por las autoridades. Claro está, tengo muchas vertientes de muchos lugares, muchas cosas que se han dicho, muchas cosas que han salido al aire, pero hasta ahora lo único que le puedo decir con el caso Franco es un caso muy delicado, donde hay muchas cosas en su contra y han salido cosas a su favor. Esperemos que la situación se aclare, que sea lo mejor para ese muchacho con apenas 22 años, una superestrella de nuestro país, que está pasando por un caso muy, pero que muy difícil, que no se lo quiero a nadie que suceda, pero como dice Rudy Florentino, el que la hace la paga. Vamos a hablar un poco del baloncesto y vamos a hablar un poco del baloncesto y luego terminamos ya con el béisbol. No, déjame decirte, Florentino, me dejaste el caso de la Cocoa. La Cocoa. No, lo tengo para cerrar, de último. No, pues entonces no me puedes tirar para el baloncesto, déjame acabar con la pelota. Yo tengo ahora pues mismo de la Cocoa. Vámonos con la Cocoa. La Cocoa. No me puede fallar con ese muchacho, Ronnie Mauricio. Es lo más esperado de todo el año. Ronnie Mauricio, Rudy Florentino. Déjame decirte lo de Ronnie Mauricio. Un caso muy, porque muy especial, exclusivo. Un muchacho que la gente, este fue su primer turno, mi gente. Su primer turno, una línea enana de más de 117 millas salió del bate de ese muchacho. Doblete para Ronnie Mauricio en su primer turno a la Grandes Ligas. Déjame decirte, Rudy Florentino, que este muchacho, el día de su debut, dio 2 candelazos en 3 turnos. Dio 2 en los primeros 3 turnos. Eso no le pasaba a un Mex desde hace más de 25 años, cuando iba a su inauguración. Eso pasó el viernes también, mi gente. Todo eso pasó el viernes. El día de anoche, sábado, la Cocoa, el primer turno de él, ¿no? Su primer turno en las Grandes Ligas. Pero que es un muchacho súper aclamado, con más de 20. Escúchame, más de 20 jonrones en Grandes Ligas, en AAA. Ya el equipo lo pedía, los fanáticos decían, ¿dónde está la Cocoa? ¿Dónde está la? Venía de prenderle fuego a la pelota dominicana con los Tigres del Licey, campeón de los Tigres del Licey, y venía de prenderle fuego en el invierno. Todo el mundo esperaba que la Cocoa tuviera del primer día, pero por cuestiones burocráticas, porque no trabajo en una oficina de Grandes Ligas, no te puedo hablar
No te puedo decir de algo que no domino, pero en mis pensares entiendo que ahí lo que se estaba manejando era cómo ellos sacarle más provecho a este muchacho, que no se le encareciera tan rápido. Porque si subía a principio de año, iba a tener un año medio superbo y el equipo va a tener que pensar en de una vez extender un contrato para sostenerlo. Pero como subió ahora... Vamos a ver qué hizo en su segundo turno entonces al bate, pues en el primero dio un jonrón. No, el primero dio doblete, 117 millas. Dobló la pelota. En su segundo turno, nada más y nada menos la corrió nuevamente Rudy Florentino. Dio un hit de calidad, y nada más y nada menos que a un ex sayón dominicano que estaba pichando en ese momento. O sea, él no le dio 2 hits a un pitcher cualquiera, le dio a Castillo, nuestro as, Luis Castillo, un as del picheo abridor. O sea que estamos hablando que la cocoa le da a quien sea. Tenemos la cocoa arriba, tenemos a De la Cruz arriba, o sea que el Licey este año va a tener problemas para juntar esos nombres, porque esa gente con los números que van a poner ahí, que están poniendo, y como están terminando la liga, no creo que vayan a más de a parar rolling y a firmar autógrafos, si acaso y a tirarse fotos, porque todos conocemos que los jugadores no es que ellos quieran, es que sus equipos le prohíben por cuestiones de salud participar en esos viajes en República Dominicana para aquí y para allá, y ellos nomás no van a estar en un equipo para jugar en casa. Eso no es así, y eso ya lo vamos a ver. Ojalá que estos equipos entiendan que el desarrollo de estos muchachos está en el juego diario allá en la pelota dominicana, Florentino. Vamos a ver qué hizo el Monkey también. ¿Cómo? Aquí lo tenemos. Mookie Betts. ¿Qué no estamos hablando de Mookie Betts. Del Monkey. Perdón. Bueno, Mookie Betts, el Mookie, ahora mismo está haciendo historia. Este es el de Héctor. Este es el pelotero de Héctor. Héctor tiene como uno de sus favoritos, que para mí, entre él y Acuña Jr., son los que están peleando. Déjame decirte, Rudy, esto es fascinante. Ningún jugador que es primer bate en ningún equipo en la historia del juego ha dado 40 jonrones en una temporada. Ningún primer bate. Y Mookie Betts está a unos cuantos jonroncitos de lograrlo. O sea, que si Mookie Betts escribe esa línea, los números de Acuña, que son muy redondos, podrían estar siendo cuestionados para el más valioso. Pero oye, qué fuerte, Rudy Florentino. Aún con estos números históricos de Mookie Betts, que es una superestrella, para nadie es duda de esto, un jugador con más de 335 millones de contratos, 335 millones de contratos. Este jugador, el Mookie, haciendo de todo en el terreno, dando jonrones a la hora buena, dando los hits, dando el doble, un pelotero completo, robando bases. Yo sigo con que Acuña Jr., el de Venezuela, para mí, va a ser el más valioso de la Liga Nacional. Eso es en mi concepto, ¿ok? Pero mira contra quién estamos luchando. Contra un Mookie Betts que está metiendo unos números históricos, nunca antes visto en la historia del juego. Oye eso, Rudy Florentino. Qué interesante este el béisbol. Con el Monkey cerramos béisbol, ¿no? Y vamos. No, claro que sí, porque si seguimos no le va a poder dar chance. A lo que quiero decir de mi querida República Dominicana, mi querido equipo, mi selección de República Dominicana en el baloncesto, que pasamos con 3 victorias, 0 derrotas, y caímos 2 victorias seguidas de Puerto Rico, un juego muy reñido, valga la redundancia, y ahí tenemos una imagen, Rudy Florentino, de que no se había disfrutado tanto en el país desde la aparición de Manny Machado con el equipo del seleccionado dominicano y
la camiseta que Kaká representó con mucho orgullo el país de origen y donde su madre nació. Gracias, Kaká, por la representación. Sin duda, el torneo del Mundial hasta ahora, no dicho por mí, sino por los analistas del torneo de FIBA, es un basquetbolista estrella. Incluso el manager de Angola se sentía que era una trampa de República Dominicana estar poniendo a Karl Towns en el equipo, porque es un jugador élite, como todos sabemos, y aparte de todo, él entendía que es un basquetbolista que no es dominicano. Déjeme decirle a él, que no sabe de historia, que decía de Jim Betanza que el dominicano nace donde le da la gana. Él es dominicano de origen, hermano, porque su madre es dominicana y él está jugando FIBA antes que jugó NBA. Si no busque los años, cuando Karl Towns tenía 15 años, estaba en el seleccionado dominicano representando a la selección, guiado por Jean-Michael Martínez, en ese momento el capitán del equipo de San Lázaro. Esa fue la jugada cuestionada, Rudy Florentino, que te decía, donde el equipo de Puerto Rico le daba la estocada a Dominicana, donde Dominicana solo perseguía un partido y no lo pudo conseguir, perdiendo dos partidos seguidos y quedó fuera de seguir avanzando. Esa jugada ahí contra el capitán Víctor Lee, que le taparon, se lo querían llamar falta, Víctor Lee se quedó sentado, llegó el defensa, cogió solo y tiró y encestó. Esa jugada no sepultó en el partido. Queremos felicitar, sin quitar el mérito, a los boricuas, que han sido nuestros padres en el baloncesto organizado. La verdad hay que decirla, ojo con esto que voy a decir. No quiere decir que Puerto Rico tenga mejores jugadores que República Dominicana. No, 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 no. Puerto Rico no ha tenido un jugador de la calidad de Karl Towns. Con los números que Karl Towns ha puesto en la NBA, lo pueden buscar los críticos, el playmaker y todos ellos lo que tienen, que son tremendos moluscos y un sinnúmero de youtubers que tienen defendiendo su país. Lo que pasa es que Puerto Rico, hay que decirlo, la meta de Puerto Rico es ganarle a Dominicana. Tan pronto no ganó a nosotros, vino luego y perdió de Italia, un equipo que nosotros paseamos en el baloncesto. Entonces, Dominicana, no sé qué es lo que le pasa contra Puerto Rico, que siempre caemos debajo de Puerto Rico sin quitarle médico. Hicieron un excelente juego. Ahora está criticado. Hubieron unos cantes que de verdad fueron unos cantes muy claros, muy obvios, que si no lo hubiesen pitado a favor en algún momento, la historia fuera otra. Pero ya ni para llorar es tarde. Felicidades, Puerto Rico, por tu victoria, que vas al Mundial simple y llanamente a no dejar pasar a Dominicana. Y Dominicana, gracias por representarnos lo mejor que pudiste. Claro está, Florentino, hubieron cosas que pasaron a lo interno del equipo, de la selección, que nos dejaron muy mal parados a nivel de ojo mundial, como pleito entre jugador y manager, cosa que eso no se debe ver entre profesionales. Pero recuerda que cuando los ánimos están caldeados, todo sucede. Claro, claro. No, y que sepan que no culpamos a los árbitros, sino que también Puerto Rico hizo un buen juego. Un excelente partido, así es, Florentino. Puerto Rico, sin quitarle mérito, vuelvo y lo reitero, es nuestro papá olímpico. Cada vez que jugamos puede ser un calentamiento, Puerto Rico no latea. Ahora, vuelvo y reitero, cuando es de béisbol se trata, el cuento es otro, Rudy Florentino. Cuando a pelota se refiere, el cuento es otro. Ahora, en baloncesto, aún teniendo jugadores individualmente por debajo de muchos de nuestros jugadores que son NBA y que han tenido unos números superiores en la NBA, Puerto Rico continúa con un dominio como equipo sobre los nacionales dominicanos. Eso hay que decirlo. Tenemos un problemita aquí en la transmisión porque me dicen como StreamView no está saliendo, Florentino. No está saliendo. Dice que por eso, la transmisión no está disponible. Por la violación de la política, no sé qué, tendría que ver qué me ha pasado. Bueno, pues nada, hasta aquí entonces dejamos, Edwin, el programa, porque claro, no pararon. ¿Quiere que se quiera ver qué pasó? Sí.
pues salgo de la transmisión y ya veré. ¿Qué pasó?